Buen día. Bueno, seguimos. ¿Se escucha bien o muy fuerte? ¿Es raro? Bueno, seguimos con el metabolismo de hidratos de carbono. Y hoy vamos a ver... la clase pasada vimos de glucosa a piruvato, ¿recuerdan? La glucólisis anaeróbica. Y ahora vamos a ver el catabolismo aeróbico del piruvato, ¿sí? Que recuerden ustedes que tiene de piruvato acetil-CoA, ¿sí? Y después el acetil-CoA que entra a Krebs y termina en dióxido de carbono y el agua que se genera en realidad en la cadena de transporte de electrones, ¿no es cierto? Con la reducción del oxígeno. Vamos a ver si llegamos a terminar cadena y si no lo terminamos la clase que viene, ¿sí? Porque igual la semana que viene ustedes van a terminar la guía 4 de glucólisis y van a empezar la guía 5 de, si podemos comenzamos, pero después tenemos 2 clases más para la guía 5, ¿sí? Que es de Krebs. ¿Copla mucho? Pero si no lo apago. Bueno. El catabolismo aeróbico del piruvato entonces tiene la decarboxilación oxidativa del piruvato, que es un paso muy importante, es una sola reacción, pero es un paso fundamental para después, para que se genere el acetil-CoA que llega al ciclo de Krebs, y después la cadena mitocondrial de transporte de electrones acoplado a la fosforilación oxidativa, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver. Esto ya lo han visto, entonces es a modo de paso para que recuerden que todas estas vías y reacciones ocurren ¿dónde? En la mitocondria. Parte en la matriz mitocondrial, ¿sí? Y parte en la membrana mitocondrial interna que tiene las crestas y tiene estas partículas, ¿sí? Que son la ATP sintasa. ¿Recuerdan eso? Bien. ¿Se escucha peor o mejor con el micrófono? Más o menos. Bueno, para no forzar tanto la voz, pero sigo un poquito y después lo apago. Todas estas reacciones que vamos a ver del catabolismo aeróbico son reacciones de óxido-reducción. Entonces vamos a recordar qué es oxidación y qué es reducción, ¿sí? La reducción, ¿se acuerdan ustedes? ¿Lo vieron en química? La reducción es la ganancia de electrones. Cuando un átomo o molécula compuesta toma electrones, se reduce. En bioquímica, además de tomar electrones, podemos ver esa reducción como ganancia de átomos de hidrógeno enteros, porque los átomos de hidrógeno tienen su electrón y su protón. ¿Está bien? Y también disminución del número de enlaces que tienen con el oxígeno. Una molécula cuando tiene menor número de enlaces con el oxígeno, se reduce. Y por otro lado, la oxidación es al revés. Pérdida de electrones, pérdida de átomos de hidrógenos enteros o aumento del número de enlaces con el oxígeno. Por ejemplo, si tenemos un carbono unido a un oxidrilo y un carbono unido con doble enlace al oxígeno, este es el grupo carbonilo, ¿cuál está más oxidado? El carbonilo, porque tiene mayor número de enlaces con el oxígeno, ¿está? Y después sigue el grupo COOH, que es el grupo carboxílico. ¿Está? Menos oxidado, más oxidado, más oxidado. ¿Lo ven? A eso nos referimos cuando decimos número de enlaces con el oxígeno. No sé si me canso la voz, lo vuelvo a prender. Hace ruido. Esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces nos olvidamos y entonces decimos se reduce, se oxida. Y entonces en el catabolismo aeróbico del piruvato, ¿qué le está pasando a los carbonos del piruvato? ¿Qué les va a pasar? ¿Se van a oxidar o se van a reducir? Oxidar. ¿Y quiénes se van a reducir?
las coenzimas de oxidorreducción, ¿sí? Así que algunos son cofactores. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se transfieren los electrones de una molécula a otra? Directamente con electrones. Los electrones nunca pueden quedar en el medio. No es lo mismo que los protones que pueden quedar en el medio, ¿sí? Entonces van directamente como electrones de una molécula a otra. O en forma de átomos de hidrógeno, ¿sí? O en forma de ion hidruro, que lo vamos a entender mejor cuando veamos ahora el NAD, porque el ion hidruro es un protón y dos electrones, ¿sí? Entonces sería un átomo de hidrógeno que tiene su protón y su electrón, y un electrón más, ¿sí? Y queda en el medio el protón sobrante. ¿Se entiende o no? Ahora después lo vemos en el NAD. Y también a través de la combinación directa con el oxígeno se puede, ¿sí? Puede haber transferencia de electrones en los enlaces que decíamos recién. ¿Profe? Sí. ¿Por qué dijo que en el ion hidruro el protón que sobra dice que queda en el medio y dice que los electrones no quedan en el medio? Porque los electrones, eso es algo que ocurre así en el universo. Los electrones no pueden quedar, salvo cuando hay una bomba de electrones, cuando hay un flujo de electrones en un acelerador de partículas. Los electrones no están perdidos por ahí. Siempre están unidos a algún átomo, molécula, ¿está bien? En cambio, el protón, como protón en sí mismo, puede estar libre en el medio. ¿Está? Entonces, el ion hidruro es un protón más dos electrones juntos, ¿sí? Y el protón sobrante queda, no es parte del ion hidruro. ¿Se entiende? Bien. Todos estos son equivalentes de reducción, es decir, a veces decimos electrones y otras veces decimos equivalentes de reducción. Cuando decimos equivalentes de reducción puede ser electrones solos, electrones con protones, que son átomos de hidrógeno, ¿se entiende? ¿Sí? O hidruros. ¿Cómo se llaman las enzimas que catalizan las reacciones de óxido-reducción? Deshidrogenasas, ahí, o a veces óxido-reductasas, ¿sí? Y se asocian sí o sí a coenzimas de óxido-reducción. ¿Está bien? Alguien que acepte los equivalentes de reducción, o que ceda los equivalentes de reducción. Y entonces vamos a repasar un poquitito las coenzimas de óxido-reducción que llegaron a ver en biología o en química. Entonces, uno que ya por ahí conocen es el NAD, ¿sí? El NAD, ¿por qué se llama NAD? Nicotinamina adenina dinucleótido. Entonces esta es la nicotinamida, esta que está en fucsia, unida a una ribosa, unida a un fosfato. Hasta acá es un nucleótido. Y acá está el otro nucleótido, adenina, ribosa, fosfato. ¿Lo ven? Es un dinucleótido, ¿sí? Les muestro para que sepan de qué estamos hablando, no es que tengan que saber escribir la fórmula. Pero cuando lo reconocemos nos resulta más simple. ¿Y dónde es que recibe los equivalentes de reducción? Los recibe en el anillo de nicotinamida. Acá, ¿lo ven en azul? ¿Sí? Recibe en realidad, ¿y qué recibe? Recibe un ion hidruro, es decir, un protón y dos electrones. Acá. Perdón, si querés mirarlo en la computadora, que se ve. Ahí. ¿Lo ves? ¿Cómo? Nicotinamida es la base nitrogenada que recibe el... Bien. ¿Qué diferencia hay entre el NAD y el NADH entonces? El NAD está oxidado y el NADH está reducido. ¿Y por qué lo ponemos como NADH más protón? Porque el NADH recibió dos electrones y un protón y quedó el otro protón dando vueltas. ¿Se entiende? Bien. Y el NADH queda neutro porque el NAD oxidado tenía una carga positiva. Entonces un electrón fue a neutralizar esa carga positiva y después tomó un átomo de hidrógeno. ¿Se entiende? Bien. ¿Y qué diferencia hay con el NADP? Que en este oxidrilo de la ribosa, que está unida a la adenina, el NADP tiene un fosfato. ¿Sí? Profe, ¿por qué se pone NADH más H? Por eso. Porque el NAD,
cuando se reduce, el NAD+, cuando se reduce, ¿qué toma para reducirse? 2 electrones y un protón, es decir, un átomo entero de hidrógeno más un electrón. ¿De dónde sacó ese electrón? Del protón que queda. Y entonces, para equilibrar la reacción de óxido-reducción, en realidad es este NAD+, es como si hubiera tomado casi una molécula de hidrógeno, pero en realidad tomó un protón, 2 electrones, y el protón queda, es parte de la reacción. ¿Se entiende? Profe, ¿y con el protón qué? Nada, está ahí, siempre hay concentración de protones en el medio, ¿no es cierto? Entonces siempre puede haber protones. Porque después no hay una bomba de protones. Sí. Pero no son esos. No, siempre hay un conjunto, y esto también, chicos, escuchen, las reacciones de óxido-reducción no influyen en el pH, ¿está bien? No es que estos protones sean muchos, ¿se entiende? Bien, ¿cuál de esas dos coenzimas participa más de las vías catabólicas? El NAD. ¿Y cuál más de las vías anabólicas? El NADP, ¿sí? Esa es una diferenciación. Y en las células está más concentrado el NAD oxidado y el NADP reducido. ¿Está bien? En las vías anabólicas. Después lo vamos a ver a lo largo de la materia. Entonces, en las células siempre está más concentrado el NAD oxidado de estos dos y el NADPH, ¿sí? En el caso de esta coenzima. Esta otra coenzima de óxido-reducción también la conocen del ciclo de Krebs, ¿o no? Que es el FAD y el FMN, que parece una radio, pero es... Entonces, el FAD es flavin, adenin, dinucleótido. Es un dinucleótido también, que es este. Esto es un nucleótido hasta donde está la raya, y después este es adenina, ribosa, fosfato, ¿lo ven? Y el FMN, ¿qué es? Esta parte solamente, que es un anillo de isoaloxacina, no importa, unido a un ribitol, que es un alcohol en vez de ribosa, ¿sí? Y unido a un fosfato. Este solito es el FMN, flavin mononucleótido, porque es un solo nucleótido. Y el FAD es el dinucleótido, ¿está bien? ¿El FMN lo habían sentido nombrar? No, porque forma parte de algunos componentes, de algunos complejos de la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver ahora, ¿está bien? Y el FAD, porque sabemos que es un cofactor de enzimas de Krebs, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bien. Y estos también se reducen, pero para reducirse, ¿qué toman? ¿Qué ven acá? Si toma 2 protones, está contribuyendo a estabilizar el pH. Si una molécula toma 2 protones, no se oxida ni se reduce, ¿se entiende? ¿Porque hay transferencia de electrones? No. ¿Entienden? Entonces tenemos que diferenciar muy bien entre átomo de hidrógeno y protón. Entonces, ¿qué toma? 2 átomos de hidrógeno, ¿se entiende? Con su electrón y su protón. Si no, no es un equivalente de reducción. ¿Queda claro? Los que pueden reducir son los átomos de hidrógeno enteros. ¿Sí? ¿Quedó claro? Los protones no participan en reacciones de óxido-reducción, es otra cosa. Equilibrio ácido-base. ¿Se entiende la diferencia? Porque siempre tiene que haber transferencia de electrones en una óxido-reducción. El NAD que recibía un átomo de hidrógeno entero más un electrón. ¿Sí? Bien. La única que no vemos tanto transferencia de electrones es cuando hay diferentes enlaces con el oxígeno. Y lo que tenemos que recordar, esperen así termino la idea, es que el oxígeno es muy electronegativo y entonces siempre atrae cerca de sí la nube electrónica. ¿Está bien? Entonces, si en una molécula colocamos más oxígeno, ¿por qué decimos que esa molécula se oxida? Porque los electrones van a estar más cerca del oxígeno, menos en la molécula. ¿Se entiende? Bien, pero en todos los demás casos hay ganancia o pérdida de electrones. ¿Queda claro? Electrones solos o electrones con su protón, que son átomos de hidrógeno. ¿Está? Sí.
entonces NAD ganaba un protón y 2 electrones. Sí. Y un queda libre, eso lo he dicho. Y un protón queda libre. Y ese protón con 2 electrones se llama ion hidruro. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a la decarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Qué quiere decir decarboxilación? ¿Qué le pasa al piruvato de 3 carbonos? Pierde un carbono. Y pierde un carbono que sale como ¿qué? Dióxido de carbono, que es este. Está marcado en rosadito y salió acá. Y entonces el acetil o el acetato, que es lo mismo, acetil o acetato, ¿de cuántos carbonos es? 2. Bien, pero dice decarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Qué le pasa también al piruvato? Se oxida. ¿Y quién se reduce finalmente? El NAD a NADH más protón. ¿Sí? Muchas veces en las reacciones no aparece el NADH más protón, pero es lo correcto en realidad. Bien, ¿cómo es esta reacción? ¿Reversible o irreversible? Irreversible. Completamente irreversible en el cuerpo. Es decir, es irreversible catalizada por esta enzima, que es la piruvato deshidrogenasa, y tampoco existe en el cuerpo una reacción contraria. ¿Queda claro esto? El cuerpo humano nunca más puede volver a formar piruvato a partir de acetil-CoA. ¿Queda claro esto? Que es muy importante. Las plantas sí pueden hacer, pero nosotros no. Entonces es una reacción altamente regulada, porque una vez que ocurre el pasaje de piruvato a acetil-CoA, no hay vuelta atrás, ¿sí? Y entonces en realidad el piruvato pasa, primero se decarboxila, después se oxida y después se une ¿a qué? A la coenzima A, ¿sí? Esa coenzima A, está después, ahora se los voy a mostrar. Estos son muchos transportadores que hay en la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? ¿Por qué es importante? Tienen muchos importantes, pero ¿cuál está marcado? ¿Dónde ocurre la decarboxilación oxidativa del piruvato? Únicamente en la matriz mitocondrial. No existe piruvato deshidrogenasa en otro lugar. Entonces solo ocurre en la matriz mitocondrial. Entonces, ¿qué tiene que pasar con el piruvato que se sintetizó en el citosol? Tiene que ingresar por un transportador. Y ahí está el transportador, que es un contratransporte con oxidrilo, ¿sí? En algunos libros dice que es un cotransporte con protones. El efecto sería el mismo, ¿no es cierto? Pero no importa, ¿no? El detalle de cuál es. Lo importante es que ustedes sepan que por un transportador tiene que entrar el piruvato a la mitocondria. ¿Queda claro? Y que la reacción solo ocurre en la mitocondria. ¿Y la membrana externa la pasa por aquí? La membrana externa es casi como si no existiera. Entonces, es muy porosa y entonces todo atraviesa la membrana externa de la mitocondria. ¿Cuál es la selectiva? La membrana interna. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, en algunos aspectos el espacio intermembrana es muy semejante al citosol, ¿sí? Entonces, ay, ya me está doliendo la garganta. El complejo piruvato deshidrogenasa es un complejo, ¿lo ven ahí? Esquematizado. Es un complejo formado, siempre está el borde del pizarrón, entonces no se ve muy bien. Formado por 3 enzimas diferentes, ¿sí? Pero no es una sola copia de cada enzima. ¿Ven que hay 3 colorcitos? El amarillo, el verde y el fucsia, ¿sí? Y hay múltiples copias de todas esas enzimas. Es decir, es un gran complejo enzimático. Las 3 enzimas se las voy a nombrar, pero no tienen que saber los nombres de cada una de las 3 enzimas. Sí tienen que saber complejo piruvato deshidrogenasa, ¿está claro? Que son la piruvato decarboxilasa, que es la que va a decarboxilar, la dihidrolipoil transacetilasa, ¿sí? Que lo transfiere en realidad que transfiere el grupo a la coenzima A, y esta dihidrolipoil deshidrogenasa. ¿Está? Bueno, tienen que estar los 3 componentes para que funcione la reacción. Lo importante, esto sí lo tienen que saber, es que necesita 5 coenzimas, ¿sí? Pirofosfato de tiamina, o PPT,
ácido lipoico, coenzima A, FAD y NAD. Y ahora vamos a ver por qué necesita tantas. ¿Sí? Sí. Eso está escrito en el... lo tienen para descargar. ¿Sí? Bien. No es que les voy a preguntar de memoria, pero ahora vamos a ver por qué necesita tantas coenzimas. ¿Sí? Lo más importante es que sepan cuál es la reacción, es decir, esto, que el piruvato tiene 3 carbonos que se decarboxila y se oxida, un compuesto de 2 carbonos que queda unido a la coenzima A. ¿Sí? ¿Cómo lo llamamos? El acetil-CoA, que es un acetato activo. ¿Sí? Está activo, todos los compuestos que estén unidos a coenzima A están activados. ¿Se entiende? Bien. La coenzima A es todo esto, pero es para que lo vean nada más, porque nosotros ponemos coenzima A y nunca sabemos de qué se trata. Y entonces el acetato tiene 2 carbonos, ¿sí? Y la coenzima A es una cola larga que está formado por todo esto, ¿lo ves? ¿Qué es lo importante de la coenzima A? Que tiene un grupo sulfidrilo acá. Chicos, todo el tiempo están hablando y cuesta, ¿sí? Hablar con murmullo. Bien, entonces, el grupo sulfidrilo es el que forma un enlace a través del azufre con las distintas moléculas. En este caso el acetil, que está en celeste, y el grupo, el azufre, el enlace tioéster, se nota en fucsia, ¿lo ven? Ese es el enlace rico en energía, ¿sí? Es para entender eso nada más. Y estas son las etapas de la reacción que las vamos a ver para entenderlas también. Lo más importante es que entiendan la reacción y cómo se regula que viene después. ¿Queda claro? Entonces, lo que primero que pasa es que el piruvato se une a este TPP. Y si no se sientan más lejos, porque están hablando todo el tiempo. Bien. Sí. Esta es la del complejo. Son las reacciones que ocurren en el complejo. Entonces, el piruvato se une a este que es TPP, que es una de las coenzimas, ¿sí? Que la función es unir el piruvato nada más. Ahí la enzima 1 la decarboxila y sale el dióxido. Después, ¿qué tiene que pasar? Se decarboxiló, pero se tiene que oxidar, ¿no es cierto? Y entonces se oxida, que no se ve mucho, me parece, se oxida el compuesto para después formar acetato. ¿Y quién se reduce? Se reduce este, que se llama el TPP, solo sostenía el piruvato. Esa es la función. El ácido lipoico, que es este que está acá, que tiene de un grupo, ¿sí? Un enlace entre 2 azufres, ¿sí? Que son grupos sulfidrilos oxidados. Ese va a recibir los átomos de hidrógeno y se va a reducir y la molécula se va a oxidar. Finalmente, acá ya en el paso 3, lo que pasa es que entra coenzima A y sale el acetil-CoA. Todas las otras reacciones son para regenerar el ácido lipoico que quedó reducido. ¿Sí? Entonces, por eso necesita tantas coenzimas, porque el ácido lipoico, que forma parte de la enzima 2, se reduce, pero ahora lo tengo que reoxidar para que siga funcionando la enzima. Y entonces, ¿lo ven acá el ácido lipoico reducido que tiene SH y SH? Bien, ese ácido lipoico reducido le cede los equivalentes de reducción al FAD, que está en la enzima 3. El FAD ahora está reducido, FADH2. ¿Y el FAD a quién se los va a ceder a los electrones? Al NAD. Que el NAD no está como cofactor unido, eso no se los dije. El NAD siempre es una coenzima de óxido-reducción soluble, quiere decir que se une transitoriamente, se acerca a las enzimas y después difunde, ¿no es cierto? En cambio, el FAD siempre está firmemente, covalentemente unido a una enzima. ¿Queda clara la diferencia? Bien. Y entonces acá, el FAD que estaba unido a la enzima 3 le cede los electrones al NAD para formar NADH. Entonces, lo importante de esta diapositiva, ¿qué es? Que primero se decarboxila, que después se oxida y se une a coenzima A y ya está, el acetil-CoA ya está listo. Lo que hay que hacer es regenerar la enzima que quedó oxidada. ¿Se entiende? Que quedó, perdón, reducida. ¿El ácido lipoico dónde se...? El ácido lipoico está unido a la enzima 2. ¿Sí? Pero eso es un detalle.
Sí, no es tan importante, quiero llegar más a la regulación. La cuestión es que es como si fuera una pequeña cadena de electrones, ¿se entiende? Es, primero, a la enzima está unida una coenzima, que es el ácido lipoico, que recibe los equivalentes de reducción. Se los pasa al FAD, que está unido a otra parte de la enzima 3, y finalmente terminan en el NAD. ¿Queda claro? Entonces, ¿cuál es el producto de la reacción? Acetil-CoA, dióxido de carbono, NAD reducido. ¿Queda claro? Bien. Todos estos pasos son para regenerar la enzima, que primero se reduce cuando se oxida el piruvato y después se tiene que reoxidar. ¿Eso quedó claro? Eso es lo que les tiene que quedar claro de esto. Uy, este tiene mucho escrito, así que después vamos a ir a la figura. Y ahora empezamos con la regulación del complejo. A grandes rasgos, para entenderlo, tiene regulación alostérica y covalente. En la alostérica está inhibida por, miren acá, NAD reducido y acetil-CoA. ¿Quiénes son? Eso, son los productos directos de la reacción, ¿no es cierto? Bien. Y el ATP es el producto final de la vía, ¿no es cierto? Bien, porque todo el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones va a generar finalmente ¿qué? ATP. Entonces, es simple recordar quiénes son los inhibidores. El ATP, ¿sí? Como que lo vimos de inhibidor también de la glucólisis, ¿recuerdan? Bien, o de modulador alostérico de algunas enzimas. El NADH, que es el que se genera en esa reacción, y el acetil-CoA. ¿Está claro? Si se acumula acetil-CoA, se frena la reacción. Si se acumula NADH, se frena la reacción. No solo porque es un modulador alostérico negativo, sino porque necesita NAD oxidado. ¿Se entiende? Sí. ¿Todas las enzimas se unen en un complejo o en alguna? ¿Quién? La ATP. Sí, no está determinado bien el sitio. Ahora vamos a ver, además, que es más complejo. En realidad dice que se une alostéricamente al complejo, no define si es en la enzima 1, 2 o 3. Y por otra parte, ahora vamos a ver la covalente, y también estos moduladores tienen efecto sobre la regulación covalente. Ahora la vamos a ver. ¿Quedó claro quiénes los inhiben? Que es más importante que quiénes los activan, ¿sí? Activada por una baja de la carga energética, ¿está bien? ADP y AMP, no salen todos los libros. Algunos libros también dicen que es activada por la concentración de piruvato, ¿sí? Y la concentración de NAD oxidado, ¿está? Entonces, lo que importa en realidad son las relaciones. ¿Se acuerdan que yo les dije que en bioquímica importan las relaciones? Entonces, va a ser importante para esta enzima la relación ATP-ADP. ¿Y qué otra relación va a ser importante? Claro, que la pueden ver así o de la otra forma, escrita. Pero esta relación también es importante. Si sube esta relación, disminuye la actividad del complejo. Si también es alta esta relación, disminuye la actividad del complejo. Si baja esta relación, es decir, que está más concentrado el denominador, entonces se activa el complejo. ¿Queda claro? Sí. ¿La reacción del FAD? ¿Cómo? ¿La reacción de los FAD? No, porque en esta, el FAD, volvemos a decirlo que no lo dije cuando los presenté. El FAD es un cofactor firmemente unido a la enzima. Entonces, en las etapas siempre se va a, para que se forme NADH, el FAD queda oxidado de nuevo. ¿Queda claro? El FAD no está disuelto, suelto, nadando por las células. Siempre está unido a una enzima. Sí, no importa, eso es un detalle. Yo les muestro para que entiendan el proceso. Pero me interesa más que sepan cómo es la reacción, sustratos, productos y la regulación. ¿Queda claro? Bien. Sí, el NAD es una coenzima de oxidorreducción soluble. ¿Está bien? Bien. Otra cosa mucho más importante, en realidad, es que tiene regulación covalente por fosforilación y desfosforilación. Entonces, pero no está fosforilado por la pKa y desfosforilado por la proteína fosfatasa 1, como vimos para
la enzima bifuncional, sino que este complejo tiene una quinasa específica y una fosfatasa específica. ¿Qué quiere decir eso? Que forman parte, también están adosados al complejo. Una PDH quinasa y una PDH fosfatasa. ¿Queda claro? Bien. La quinasa, ¿qué le hace? La fosforila y la inhibe al complejo. Y la fosfatasa, ¿qué hace? La desfosforila y la activa. ¿Sí? Muy, muy importante la regulación covalente. Y vemos el papel de la insulina. La insulina activa a la fosfatasa. Por lo tanto, activa al complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Me siguieron? Que lo vamos a ver acá. Sí, lo vemos de nuevo y después en las figuras. La insulina, ¿cómo activa el complejo? Porque activa a la fosfatasa del complejo, que desfosforila el complejo y se activa. Lo que activa a la fosfatasa, a la PDH fosfatasa, entonces activa a la piruvato deshidrogenasa. ¿Queda claro esto? Y entonces es activada la fosfatasa por calcio, muy importante, por calcio y por insulina. ¿Queda claro? Bien. Y todo lo que active a la quinasa, ¿qué le hace al complejo? Lo inhibe, ¿sí? O sea que la insulina activa la fosfatasa del complejo. Y entonces, no, que va a desfosforilar. ¿Se acuerdan que cuando vimos regulación yo dije, esto se lo tienen que poner en un cuadrito y aprenderlo bien? Las quinasas fosforilan, las fosfatasas desfosforilan. ¿Queda claro? A fuegos tienen que tener eso, porque si no nos confundimos. Sí. ¿Esto va a ser todas las células? Sí. Igual la mayoría tienen receptores para insulina, pero en la mayoría participa el calcio como segundo mensajero de varias cuestiones, y el calcio, chicos, escuchen. Vamos a ver el papel del calcio, que estimula la decarboxilación oxidativa del piruvato, y Krebs lo estimula principalmente en músculo. Pero en este sí, en todo. Bueno, esta es una figurita que puse nueva, se ve poquito. Pero tenía una del Devlin que es tan compleja que... ¿Qué tenemos en esta figura? Este es el complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Está fosforilado o desfosforilado? Que tiene un oxidrilo ahí. Desfosforilado. ¿Y este cuál es? El complejo fosforilado, ¿lo ven? ¿Cuál de estos dos va a estar activo? El de arriba. ¿Queda claro eso? Bien. Chicos. La PDH fosfatasa es la que lo desfosforila y lo activa, ¿lo ven? Y la PDH quinasa... Basta de hablar. Estoy siempre hablando con un murmullo atrás. Es difícil. No quiero retarlos más, pero no se callan. Se activa la enzima unida al complejo. Bien, entonces, volvemos acá. La fosfatasa le saca el fosfato y lo activa. Y la quinasa lo fosforila y lo inactiva. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. ¿Qué habíamos dicho? ¿Quiénes inhibían al complejo directamente de manera alostérica o por competencia? No se ponen de acuerdo en los libros si es competencia o es sitio alostérico, ¿sí? Pero no importa eso, es un detalle. ¿Quién es? El acetil-CoA inhibe, el ATP inhibe, el NADH inhibe, directamente al complejo, ¿lo ven? Bien, pero a su vez, el acetil-CoA, el ATP y el NADH activan ¿a quién? A la quinasa, o sea que inhiben de las dos formas, directamente al complejo y estimulando a la quinasa. O sea que el aumento del ATP, el NADH y el acetil-CoA inhibe muchísimo al complejo. ¿Queda claro? Bien. ¿Y quiénes activan a la fosfatasa? La insulina y el calcio. ¿Lo ven bien ahí? Está chiquitita la figura, pero... Entonces acá dice, esta es la modificación alostérica de estos tres y esta es la modificación covalente. Y a su vez, las enzimas que participan en la modificación covalente son reguladas. ¿Se entiende? Bien. Yo después, en las evaluaciones no le vamos a preguntar, ¿el acetil-CoA inhibe directamente al complejo y también a través de la quinasa? No. Lo que nos interesa es que ustedes sepan que si se acumula
NAD reducido, acetil-CoA y ATP, se inhibe el complejo. ¿Queda claro? Bien. Por ejemplo, y esto para que recuerden, cuando toman alcohol se genera mucho NADH. ¿Sí? Sobre todo en el hígado, por la detoxificación del alcohol. Y el NADH inhibe a esta y al ciclo de Krebs. ¿Sí? Sí, escuchen, la modificación covalente es sumamente importante. Pero entonces, va a estar en conjunto cuando aumenta el NADH, el ATP y el acetil-CoA, inhiben directamente y también va a haber inhibición covalente. ¿Se entiende? O sea, inhiben de manera alostérica y de manera covalente. No de manera covalente, estimulando a la quinasa que la inhibe covalentemente. ¿Queda claro? No. Escuchen. Escuchen. La quinasa y la fosfatasa del complejo están siempre unidas al complejo. Entonces, ¿cuándo van a estar activas? Van a estar activas en el caso de la fosfatasa cuando haya insulina y calcio. En el otro caso van a estar más activas cuando estén los inhibidores. ¿Está? Porque no es que se sintetizan o no se sintetizan. ¿Queda claro? Claro, no, pero por ahí hay la otra. No, no es lo mismo que la pKa, que depende de que aumente el AMP cíclico. En este caso, sí, la PDH depende de que aparezca la insulina y aumente el calcio. ¿Sí? Bueno, esta es otra figura que tenían, que era un poquito más completa, pero me pareció más simple la otra. ¿Sí? El acetil-CoA es una encrucijada metabólica. Vamos a acelerar un poquito porque estamos lentos. ¿Qué quiere decir encrucijada metabólica? Que hay varios compuestos que generan acetil-CoA y el acetil-CoA es precursor de muchos compuestos. Por ejemplo, el piruvato puede dar acetil-CoA por esta reacción que vimos, ¿no es cierto? Los ácidos grasos, cuando se degradan, que lo vamos a ver más adelante, dan acetil-CoA. Y algunos aminoácidos, que llamamos cetogénicos, dan acetil-CoA. ¿Sí? Y el acetil-CoA, ¿qué puede originar? ¿O qué destinos puede tener? Puede ir al ciclo de Krebs, que es el destino que ustedes más conocen, ¿o no? Bien. Puede ir a formar cuerpos cetónicos, que más adelante vamos a ver qué son. Y puede ir a formar, ¿qué más? De nuevo, ácidos grasos. Y también esteroles. ¿Qué esterol conocen más? El colesterol. El colesterol se sintetiza a partir de acetil-CoA. ¿Sí? Entonces es sumamente importante. El destino metabólico del acetil-CoA va a depender, esto lo vamos a entender más adelante, pero ya para que les vaya quedando la idea. El acetil-CoA, el destino va a depender, en hígado sobre todo, de la situación metabólica en la que estemos. ¿Sí? Va a entrar preferentemente a Krebs cuando estemos en periodo postprandial. ¿Sí? Y va a ir a formar ácidos grasos, perdón, a Krebs no. Va a ir a formar ácidos grasos y esteroles también, a ciclo de Krebs, y a formar ácidos grasos y esteroles cuando estemos en periodo postprandial. ¿Sí? Va a ir a formar cuerpos cetónicos cuando estemos en ayuno. Me estoy adelantando, pero es para que les quede la idea. Que no siempre todos los destinos de una molécula o de un compuesto están disponibles en toda situación metabólica. ¿Queda claro eso? Bien. Y ahora vamos a Krebs, que lo conocen bien, ¿o no? Claro, que vamos a ver las cosas importantes de Krebs. Lo mismo que en glucólisis. Chicos, escuchen. No me interesa que reciten todos los pasos, pero sí que comprendamos bien el proceso, ¿sí? El acetil-CoA entra a Krebs uniéndose ¿con quién? Con el oxalacetato. ¿Cuántos carbonos tiene el oxalacetato? 4. Genera citrato. ¿Y qué le pasa? Ahora lo vamos a ver lo de los carbonos en la próxima diapositiva. Pero ¿qué le pasa al acetil o al acetato del acetil-CoA en Krebs? ¿Qué le pasa a los dos carbonos? Bien, se van a oxidar completamente a dióxido de carbono. No en la primera vuelta, pero no importa. Pero
en definitiva, ¿qué pasa en Krebs? Se oxidan los dos carbonos del acetato y salen como dióxido de carbono. Cuando ponemos la ecuación general del catabolismo aeróbico de la glucosa y ponemos dióxido de carbono, ¿de dónde salen los carbonos de los dióxidos de carbono? ¿De qué vías? Del ciclo de Krebs y qué más? De la decarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Está claro? Y ahí tenemos los 3 carbonos del piruvato. Si multiplicamos por 2 tenemos los 6 carbonos de la glucosa. ¿Queda claro? Bien. Entonces, salen 2 dióxidos de carbono de los 2 carbonos del acetil que entraron. ¿Y esto por qué dice electrones, electrones, electrones que van a la cadena de transporte de electrones después? Porque se reducen las coenzimas. ¿Se acuerdan que los electrones no pueden ir así flotando y llegar a la cadena? Tienen que unirse a una coenzima. ¿Queda claro? Que se generan, ¿cuántos NAD reducidos? 3. ¿Y cuántos FAD reducidos? 1 por vuelta. ¿Está? Ahora vamos a ver dónde está. Y ahora sin las fórmulas vemos, esto. Los 2 carbonos del acetil-CoA se unen a los 4 carbonos del oxalacetato formando un compuesto de 6 carbonos. ¿Queda claro eso? Que son el citrato que se transforma en isocitrato. ¿Sí? ¿Qué le pasa al isocitrato? Se decarboxila y se oxida, formando un compuesto de ¿cuántos carbonos? 5, que es el alfa-cetoglutarato. Y ahí obtenemos una coenzima reducida y un dióxido. ¿Sí? Ahora lo vemos bien completo con las fórmulas, pero verlo así es más simple. ¿Qué le pasa al alfa-cetoglutarato de 5 carbonos? Se decarboxila y se oxida, generando un compuesto de 4 carbonos. ¿Sí? Otro NAD reducido y otro dióxido. ¿Qué le pasa a este succinil-CoA? Tiene coenzima A. Ese es un enlace como rico en energía. Lo pierde y entonces libera energía que se usa para sintetizar GTP. ¿Lo ven? Y el GTP pasa ¿a qué? Le transfiere el fosfato al ADP para formar ATP. ¿Sí? Bien. ¿Y qué va a pasar acá? Tenemos compuestos todos de 4 carbonos. Todas estas reacciones van a hacer que regeneremos ¿qué? El oxalacetato. Y entonces pasamos de succinato a fumarato. Ahora vamos a ver qué le pasa a las moléculas en la próxima diapositiva. Cuando pasamos de succinato a fumarato generamos FAD reducido. El fumarato se hidrata solamente a malato y el malato se vuelve a oxidar a oxalacetato generando NAD reducido. ¿Está? Esa es la síntesis del ciclo de Krebs. Se genera un compuesto de 6 carbonos, se decarboxila, se oxida a uno de 5, que se decarboxila y se oxida a uno de 4. Y después hay 2 oxidaciones más. ¿Está claro? Bien. Y acá tenemos con todo. ¿Sí? Está chiquito. Yo no veo nada porque veo poco de lejos. ¿Ustedes lo ven? Más o menos. No, ahora siempre quiere fingir. Bien. Tienen que entender, esto que les dije antes tienen que entenderlo. Que los 2 carbonos del acetil salen como dióxido de carbono. ¿Está claro? Que se generan 3 NAD reducidos y un FAD reducido que genera ATP por fosforilación a nivel del sustrato. Que fosforilación a nivel del sustrato es sin involucrar una ATP sintasa de la fosforilación oxidativa. ¿Queda claro? Y que ya la vimos en la glucólisis. ¿Está? Bien. Ahora vamos a ver las 3 reacciones. Esto lo vamos a repasar un poquito, pero vamos a ver las 3 reacciones reguladas que sí tienen que saber. ¿Está? Bien. Y después la succinato deshidrogenasa vamos a hablar un poquito porque la succinato deshidrogenasa, a ver si alguien lo sabe antes de que yo lo diga, ¿quién es la succinato deshidrogenasa? Es el complejo, pensé que lo decía. No, es el complejo 2 de la cadena de transporte de electrones. Es lo mismo, ahora lo vamos a ver bien. Bueno, es como si estuviera el ciclo unido a la membrana en ese punto. Después lo vamos a ver. Bueno, entonces, acá vimos que la citrato sintasa, chicos, cállense. La citrato sintasa une oxalacetato con acetil-CoA,
sale la coenzima A y en realidad une el acetil, ¿no es cierto? Esa es una síntesis, pero ¿por qué no hay gasto de energía? Porque la coenzima A, al liberarse, libera la energía. Se rompe ese enlace rico en energía y me da la energía suficiente para unir oxalacetato con el acetato. ¿Qué es lo importante? Esta es la primera reacción regulada irreversible, ¿sí? Y algo muy importante para entender es que el oxalacetato está siempre en bajas concentraciones en la célula. ¿Está claro? Entonces, yo necesito oxalacetato para que se una al acetil y funcione Krebs. Y en algunas condiciones, que vamos a ver más adelante, eso no ocurre, por ejemplo, en hígado. ¿Está? ¿Sí? Pero para entender eso tengo que saber que entonces el oxalacetato es limitante. ¿Sí? Es un compuesto limitante. Bien. Después se genera un compuesto intermedio, no importa, todo esto, la conitasa y otras reacciones que lo que hacen es transformar el citrato en isocitrato, que es un isómero, ¿sí? Que ahora la vamos a ver en detalle. Esto es que estamos revisando otra vez el ciclo más completito. Y ahora vamos a ver las 3 reacciones reguladas en detalle, ¿sí? Bien, pero algo muy importante que no quería dejar pasar era eso, que el oxalacetato es limitante. Bien, el isocitrato entonces, ¿qué le pasa al isocitrato? Que tiene 6 carbonos, ya habíamos dicho. Se decarboxila y se oxida, se genera un NAD reducido y me queda el alfa-acetoglutarato. Esta es la segunda reacción irreversible y regulada de isocitrato a alfa-acetoglutarato por la isocitrato deshidrogenasa. ¿Sí? Irreversible esa. ¿Sí? ¿Puede ser que todas las reacciones de decarboxilación sean irreversibles? No siempre. No siempre. ¿Sí? Esta sí. Esta es decarboxilación y oxidación y además después vamos a ver el delta G. Bien. Cuando tengo alfa-acetoglutarato de 5 carbonos, ¿se acuerdan que estaba acá? Este de 5 carbonos, voy a pasar un compuesto de 4 carbonos. ¿Qué le va a pasar al alfa-acetoglutarato? Se va a decarboxilar y se va a oxidar. Genera otro NAD reducido y otro dióxido. Ya no me siguen. Vamos a pasar a la regulada. Entonces, esta es la tercera reacción regulada del ciclo de Krebs. No, pasaron más reacciones. Paso 4, sí, lo escuché. Entonces, la catalizada por la citrato sintasa, la catalizada por la isocitrato deshidrogenasa y la catalizada por la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. ¿Queda claro? La primera reacción del ciclo y las 2 primeras deshidrogenasas de Krebs son las reacciones reguladas. ¿Está bien? ¿Sí o no? Bien. Si ustedes, yo no quiero detenerme más porque quiero ir a la regulación. Si ustedes se fijan bien, porque aunque yo no les haga dibujar las fórmulas, cuando uno lo ve en el libro, en la imagen, y se detiene, entiende qué está pasando, ¿no es cierto? Y entonces van a entender. Acá, el succinil-CoA que tiene, ¿sí?, esta unión con la coenzima A que se pierde cuando pasamos a... No comenten nada, después comentan, porque si no tengo el murmullo atrás. Sí. El succinil-CoA ya tendría que sacarles roja, porque ya acumulan como 5 amarillas. Bueno, el succinil-CoA pasa a succinato y ahí se genera el GTP que pasa a ATP. Eso se forma GTP, ¿no es cierto? Porque asociado a esa reacción está el GDP que pasa a GTP. Pero a su vez después se convierte en ATP, que es la moneda corriente de la célula, ¿no es cierto? ¿Lo entienden o no? Bien. Si esa enzima que cataliza esa reacción pudiera utilizar como sustrato directamente ADP, se sintetizaría directamente ATP. Pero se sintetiza GTP que pasa después a ATP. ¿Se entiende? Bien, porque habían puesto cara rara acá. Bien. Y entonces después queda la oxidación del succinato ligada a FAD y la oxidación del malato ligada a NAD. ¿Sí? Vamos a ver la regulación de Krebs. Si ustedes ven las fórmulas, pero no quiero detenerme tanto en eso, van viendo qué le pasa a la molécula, ¿no es cierto?, en Krebs.
Una regulación, estas son generalidades. Una de las pautas más importantes de regulación del ciclo de Krebs es disponibilidad de sustratos. Tiene que tener disponible acetil-CoA, ¿no es cierto? Que vimos que viene de distintas fuentes, entonces a veces no es tan complejo tener acetil-CoA disponible. ¿Y cuál es el más limitante? El oxalacetato. Bien, tiene que tener disponibilidad de esos sustratos. Es inhibida por los productos acumulados. Ahora vamos a ver cuál. ¿Cualquier tipo de producto de ciclo? No, ahora vamos a ver cuál. Pero ustedes pueden adelantarme cuál les parece que puede ser inhibidor. El ATP, ¿no es cierto? ¿Y cuál más? Y las coenzimas reducidas. ¿Está? Bien. Y ahí dice, inhibición alostérica de las primeras deshidrogenasas del ciclo, ¿sí? Por ATP y NADH. ¿Sí? ¿Ven que hay una correspondencia entre las vías que podemos sacar como un factor común? El ATP inhibía también a la decarboxilación oxidativa del piruvato, ¿sí o no? Y el ATP también inhibe las enzimas reguladoras, algunas de glucólisis, ¿lo ven? Bien. Es la inhibición alostérica de las primeras dos deshidrogenasas de Krebs, que ahora las vamos a ver en detalle. Entonces, no se asusten porque está en inglés esto y no tienen que saberse los números. Pero miren ahí, ¿cuáles son las tres enzimas reguladas? El delta G en condiciones reales de todas las demás enzimas de Krebs es semejante a cero, ¿lo ven? Sí. ¿Quiere decir que esas reacciones son reversibles o irreversibles? Reversibles, porque yo puedo revertir el signo, ¿sí?, del delta G en condiciones reales y puedo hacer que vaya para un lado o para el otro, esas pequeñas reacciones. Pero las tres irreversibles, ¿cuáles son? La de la citrato sintasa, que el delta G es negativo, la de la isocitrato deshidrogenasa, que es negativo, y la de la alfa-ceto deshidrogenasa. ¿Queda claro? ¿Cuáles son las enzimas regulatorias? Esas tres, que catalizan reacciones irreversibles lejanas al equilibrio. ¿Queda claro? Bien. Era para mostrarles esto nada más. No tienen que saber los delta G ni... Y entonces la reacción catalizada por la citrato sintasa la vemos en detalle. El acetil-CoA se une al oxalacetato, entra agua y sale coenzima A porque hay una hidrólisis del enlace tioéster y se genera citrato de 6 carbonos. ¿Lo ven? Acá tiene adosado el acetil-CoA, el acetil, perdón. ¿Sí? La reacción catalizada por la I, la dejé poquito, pero bueno, es fácil esa, ¿no es cierto? La síntesis, ¿por qué se llama sintasa? Bien. ¿Y por qué no se llama sintetasa? Porque no gasta ATP. ¿Está? Son disquisiciones, si se confunden en eso no importa. Porque algunos libros la hacen en el detalle y otros no. ¿Y por qué no gasta ATP en esta síntesis? Porque el acetato como estaba activado con coenzima A. ¿Queda claro? Bien. La isocitrato deshidrogenasa toma el isocitrato y lo ven ahí, el grupo carboxílico tiene 3 grupos carboxílicos. Por eso se llama ciclo de Krebs o de los ácidos tricarboxílicos. ¿Sí? Bien. Entonces, el que está en celestito, que es el del carbono 2, es el que va a liberarse como dióxido. ¿Lo ven? Acá hay algo que les quiero aclarar, que dice NADP, pero en realidad es la coenzima es NAD que pasa a NADH, ¿sí? Eso se refiere a otra enzima que puede estar en el citosol que puede usar NADPH, pero no la vamos a ver en detalle, ¿sí? Entonces la coenzima es NAD que pasa a NADH. Esta es la enzima regulatoria más importante de Krebs. La isocitrato deshidrogenasa, que es la primera deshidrogenasa del ciclo. ¿Queda claro? La otra porque es la primera reacción del ciclo y esta es la primera deshidrogenasa del ciclo. Y después, no, ahora les muestro los pasos, pero bueno, no importa, lo vemos rapidito. Entonces, primero se oxida, ¿sí? ¿Lo ven este carbono se oxida al grupo carbonilo y después se decarboxila que sale como dióxido. Entonces primero se oxida, después se decarboxila, es un detalle.
No, por eso, esta, lo que le subí en el teórico, yo ahí le borré, pero quedó mal. Está como si fuera reversible, pero recuerden que es irreversible. ¿Es por qué? Porque ponen, la reversible es la que está en el citosol. Y entonces la figura mostraba esa, ¿sí? Tengo que buscar otra figura de otro libro que no tenga para que no confunda. ¿Queda claro? Esta reacción es totalmente irreversible. Y después, ¿qué nos queda? La tercera enzima regulatoria, que es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Que el sustrato, ¿cuál es? Alfa-cetoglutarato, y que genera succinil-CoA. ¿Sí? La oxidación del alfa-cetoglutarato me da la energía suficiente para generar otro compuesto de alta energía, que es el succinil-CoA. ¿Sí? Que después, cuando se pierda el CoA, me va a dar GTP. ¿Queda claro? Bien. Y este es un complejo de 3 enzimas, a ver si les suena. Es un complejo de 3 enzimas y 5 coenzimas. Y las 5 coenzimas son TPP, coenzima A, ácido lipoico, fadinal. ¿A qué les suena? Claro, a la piruvato deshidrogenasa. Es muy semejante como complejo. Bien. Y acá está la regulación, chiquitita. Después la vamos a ver en detalle. Y entonces, tenemos para repasar de piruvato acetil-CoA por el complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Quién lo inhibía? ATP, NADH, acetil-CoA. Y los ácidos grasos, que no se los dije, pero también. ¿Sí? Si quieren anotarlo, porque después cuando veamos integración metabólica es importante. ¿Sí? ¿Quién lo estimula? Los sustratos y el calcio. ¿Está bien? El calcio, ¿cómo estimulaba el complejo piruvato deshidrogenasa? Activando la fosfatasa. ¿Se acuerdan? Bien, porque esto es regulación alostérica nada más muestra. Vamos a la citrato sintasa. La citrato sintasa acá figura mucho, pero lo más importante son algunos, porque otros solo se dieron in vitro el efecto. ¿Qué quiere decir in vitro? La enzima aislada en un tubito de ensayo y veo si la inhibe. Pero no está demostrado que en la célula ocurra. ¿Queda claro? Entonces, lo más importante en realidad, los más importantes inhibidores de la citrato sintasa, ¿cuáles son? No en este caso está ahí, pero es su producto, el citrato, ¿sí? El citrato, que es inhibición por producto, y el succinil-CoA, que compite ¿con quién? Con el acetil-CoA. ¿Está? Entonces, la citrato sintasa es una enzima micaeliana, no alostérica. Por eso todo lo demás que dicen que inhibe no se sabe cómo. ¿Se entiende? Entonces, los dos inhibidores más importantes, por más que figuren otros en los libros, son el citrato y el succinil-CoA. El citrato inhibe porque es su producto y el succinil-CoA compite por el sitio activo con el acetil-CoA. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Bien, si se acumula citrato, entonces se inhibe la síntesis de citrato. ¿Sí? ¿Está? El succinil-CoA también la inhibe porque compite. Si se acumula succinil-CoA es que está parado el complejo 2 de la cadena, ¿sí o no? ¿Me siguen? Entonces, si se acumula succinil-CoA, inhibe porque compite, son semejantes los compuestos. Y entonces la enzima no reconoce si es acetil-CoA o succinil-CoA. Y el succinil-CoA bloquea el sitio activo. ¿Queda claro? Ese es el fundamento de la competencia. ¿Allá atrás me escuchan o están durmiendo? Bien. ¿Queda claro? Después aparecen el ATP, el NADH, porque se vio que en el tubito de ensayo le inhibe, pero no está probado en las células. Entonces nosotros vamos a hacer hincapié solamente en el citrato y en el succinil-CoA. ¿Queda claro? Bien. ¿Cómo vamos? Son las 10. Pasamos a la segunda enzima regulatoria. ¿Cuál era? A ver si me hablan ustedes. Isocitrato deshidrogenasa. ¿La ven acá? Bien. Ahí sí que es fácil, ¿no es cierto? ¿Quién la inhibe? ATP y NADH. ¿Sí? ¿Quién la activa? ¿El AMP o ADP?
¿Sí? Si aumenta el NAD oxidado, obviamente, porque disminuye el NADH. ¿Y quién más está ahí? El calcio, principalmente en músculo, pero no importa. Si dicen calcio, no importa si se acuerdan si es en músculo o no. ¿Queda claro? Pero recuerden el calcio, que es muy importante, lo van a seguir viendo en toda la carrera. Bien. Y el fisio también. ¿Cómo se regula la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa? Bien. ¿Quién inhibe? Walter. Bien. ¿Quién inhibe? El ATP y el NADH. ¿Les suena? Que siempre son los mismos, ¿no es cierto? Bien. El ATP y el NADH. Y también el succinil-CoA, que es el producto directo de la reacción. ¿Está? Si se acumula succinil-CoA, se inhibe la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y la citrato sintasa. ¿Me siguieron? Es la primera. Que es la primera. ¿Sí o no? ¿Cuándo se va a acumular succinil-CoA? Cuando no funcione ¿quién? Claro, la succinato deshidrogenasa, que resulta que es el complejo 2 de la cadena. ¿Queda claro? ¿Y cuándo no va a funcionar la cadena de transporte de electrones, además de por venenos? Cuando no hay oxígeno. Entonces, ¿por qué Krebs es aeróbica? No funciona si no funciona la cadena de transporte de electrones. ¿Está claro? Si no funciona la cadena de transporte de electrones, ¿qué se acumula? No protones. Coenzimas reducidas. ¿Y las coenzimas reducidas a quién inhiben? A las deshidrogenasas de Krebs. ¿Queda claro? ¿De nuevo? Porque es muy importante. Se lo iba a decir después y me adelanté. ¿Por qué decimos que Krebs es aeróbico? Porque si ustedes me contestan y me justifican en el parcial, ¿es aeróbico porque requiere oxígeno? Yo les digo, me están diciendo lo mismo. ¿Se entiende? No es una justificación. Es decir lo mismo con otras palabras. Para justificar, yo tengo que dar la causa. ¿Cuál es la causa de que sea aeróbico? Que requiere oxígeno es lo mismo que decir aeróbico. ¿Sí? La causa es que si no funciona la cadena de transporte de electrones porque no hay oxígeno, se acumulan las coenzimas reducidas. ¿Cuáles? NAD reducido y el FAD reducido, que está unido ¿a quién? Al complejo 2 de la cadena de transporte de electrones, que resulta que es la succinato deshidrogenasa de Krebs. ¿Queda claro? Si las coenzimas reducidas se acumulan en la mitocondria, se inhibe Krebs. Entonces Krebs es aeróbico por eso. ¿Queda claro? El complejo 2 es únicamente inhibido por FAD, que está unido por el NAD. Y acá igual, en realidad es que requiere que el FAD siga su curso en la cadena de transporte de electrones. No es una enzima que llamamos regulatoria. Por el FAD. Pero, ¿se entiende? Escuchen un poquito más. Yo me quedo sin oxígeno. Estoy encerrada en un lugar que va disminuyendo el oxígeno. ¿Qué se va? No va a funcionar la cadena de transporte de electrones. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué va a pasar con Krebs? ¿Se va a inhibir? Sí. Bien, por acumulación de NAD reducido y porque también el complejo 2 se inhibe porque el FAD le queda reducido. ¿Qué va a pasar con la decarboxilación oxidativa del piruvato? ¿Quién dijimos que se acumulaba si no hay oxígeno? NAD reducido. ¿El NAD reducido le hace algo al complejo? Lo inhibe. Entonces, ¿qué va a pasar con la decarboxilación oxidativa del piruvato si no hay oxígeno? Se inhibe. Entonces, ¿es una vía aeróbica o anaeróbica? Aeróbica. ¿Queda claro? Bien. Sí. Si no hay oxígeno, no funciona la cadena de transporte de electrones. ¿Hasta ahí vamos? Se acumulan coenzimas reducidas. ¿Cuáles? NAD reducido y el FAD reducido, que está unido a ciertos complejos, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con Krebs? Se inhibe. ¿Qué pasa con el piruvato deshidrogenasa? Se inhibe porque se acumula NAD reducido. ¿Y quién más se va a acumular si no funciona Krebs? El acetil-CoA. ¿Queda claro? Los dos van a inhibir al complejo piruvato deshidrogenasa. Es decir, no funciona la cadena por acá abajo, se acumula NAD reducido y FAD reducido que detienen el ciclo. Se acumula acetil-CoA y NADH que inhiben la decarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Queda claro? Y entonces
Si no hay oxígeno, ¿puede haber catabolismo aeróbico de la glucosa? No. ¿Está claro? Bien. ¿Sí? Entonces, por eso esas vías son aeróbicas. ¿Eso quedó claro? Bien. El ciclo de Krebs decimos que es anfibólico. Ya sabemos que es catabólico porque es la vía catabólica de los carbonos que quedan del acetato, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Me siguen o no? Respiren, oxigenen la cabeza y seguimos. Y sí, porque estoy hablando, después salgo y estoy agotada del teórico, pero ustedes de escuchar se agotan también, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué quiere decir que sea anfibólico? ¿Lo vieron en biología? Bien, que participa en vías anabólicas y catabólicas. ¿Catabólicas de qué? ¿Los carbonos de qué que les dije recién? Del acetil. Perfecto. ¿Y las vías anabólicas por qué? Por ejemplo, el oxalacetato puede ir a un aminoácido que se llama aspartato, que da origen a purinas y pirimidinas, que son, ¿cuáles? Las bases nitrogenadas del ADN, ¿no es cierto? Bien. También el oxalacetato, por una vía que todavía no vamos a ver, puede dar glucosa de nuevo, ¿sí? El succinil-CoA puede dar porfirinas, por ejemplo, el grupo hemo. ¿Han visto el grupo hemo? Bien. ¿Sí? De la hemoglobina y de las hemoproteínas que vamos a ver ahora en la cadena. El citrato puede dar ácidos grasos y colesterol, ¿sí? Que dijimos que venía el acetil-CoA, pero el acetil-CoA sale de la mitocondria disfrazado como citrato. Bien. Y el alfa-cetoglutarato puede dar otro aminoácido que es glutamato, otros aminoácidos, otras purinas. Es decir, que pueden ir a muchas vías diferentes. ¿Queda claro? Bien. Esto es un nombre rarísimo, reacciones anapleróticas del ciclo de Krebs, pero lo importante está chiquitito. Lo importante es, ¿quién era el limitante para el ciclo de Krebs? ¿Qué compuesto? Oxalacetato. Entonces hay reacciones en el cuerpo, ¿sí? Las vamos a mencionar ahora y las vamos a ver más cuando veamos gluconeogénesis. Hay reacciones en la misma mitocondria que generan oxalacetato, porque si no me quedo enseguida sin oxalacetato. ¿Queda claro? Estas son estas reacciones. Y una es de piruvato a oxalacetato. ¿Piruvato cuántos carbonos tiene? 3. ¿Y el oxalacetato? 4. Entonces, ¿qué le tiene que pasar al piruvato? Se tiene que carboxilar. Entonces, la piruvato carboxilasa y ¿sí? Genera, a partir de piruvato, oxalacetato. ¿Queda claro? Bien. Otro es fosfonol piruvato, que ¿se acuerdan? ¿No les suena de la glucólisis? El fosfonol piruvato era el que después era sustrato de la piruvato quinasa y generaba piruvato en la última reacción, ¿sí? Bien. Ese fosfonol piruvato también puede carboxilarse a oxalacetato, ¿sí? Con gasto de GTP. Y también el piruvato, por una enzima que se llama málica, que la vamos a ver más adelante cuando veamos lípidos, también puede carboxilarse dando malato, pero el malato puede entrar a Krebs y generar ¿qué? Oxalacetato. ¿Está? Porque el malato era el anterior. Era el último NADH que generábamos, de malato a oxalacetato. ¿Está claro? Bien. O sea que hay reacciones, después las volvemos a ver cuando veamos vías específicas, que son las que me proveen oxalacetato, porque es el limitante. Eso es lo que nos vamos a quedar ahora nada más. Ah, y esto sí es muy importante. La piruvato carboxilasa, que lo vamos a ver más adelante, es estimulada por acetil-CoA. Es decir, el acetil-CoA quiere entrar a Krebs, pero no tiene oxalacetato. ¿A quién estimula? La formación de oxalacetato a partir de piruvato. ¿Queda claro? De nuevo, el acetil-CoA, y esto lo vamos a ver mucho más adelante en integración metabólica. Pero bueno, el acetil-CoA estimula la piruvato carboxilasa, es decir, estimula la formación de oxalacetato a partir de piruvato, ¿sí? Para poder entrar a Krebs. ¿Está bien? ¿Sí? Esto está siguen sacando, pero les puse con fondo blanco y sin fondo blanco en la PEPCO, por si alguien lo quería tener. Bien, por ahí es muy caro imprimir, pero pueden verlo.
¿Sí? Bien. El balance energético, no hacemos mucho hincapié en esto, es para entenderlo. Después no me interesa a mí preguntarles cuántos ATP se generan, ¿sí? Porque está en discusión, además, cuántos se generan. La cuestión es entender cómo se genera el ATP a partir de Krebs, ¿sí? Un ATP por fosforilación a nivel del sustrato. ¿Qué significa eso? En la reacción de succinil-CoA a succinato se generaba GTP que pasa a ATP, ¿sí o no? Bien. 9 ATP por oxidación de los 3 NADH en la cadena de transporte de electrones. Lo que está en discusión es que ahora dicen que son 2,5 por cada NADH en vez de 3. Pero en los libros lo van a encontrar como 2,5. Nosotros por convención lo dejamos igual que antes. Pero bueno, no importa. Lo importante es que saber que el NAD reducido genera más ATP que el FAD reducido. ¿Queda claro? 9 ATP si consideramos 3 ATP por cada NAD reducido y son 3 NAD reducidos por ciclo de Krebs, ¿sí? Por vuelta del ciclo. ¿Y dónde se generan estos ATP? En realidad en la cadena acoplada a la fosforilación oxidativa. 2 ATP por oxidación de un FAD reducido. ¿El FAD reducido a quién está firmemente unido? A la succinato deshidrogenasa que forma parte del complejo 2 de la cadena. Bien. Total 12 ATP por acetato es lo que siempre se establecía por convención. ¿Cuál es el balance energético del AGLU? Se lo saco pero porque lo tienen para copiarlo, lo tienen en los libros, ¿no? ¿Cuál es el balance energético de la glucólisis en condiciones aeróbicas? Anaeróbicamente, ¿cuántos ATP se generaban? 2. Pero se generaba un NAD reducido, ¿se acuerdan? Un NAD reducido por cada gliceraldehído 3-fosfato. Entonces son 2 NAD reducidos, que rinden 4 o 6 ATP en la cadena de transporte de electrones. Depende cómo pase el poder reductor del citosol a la mitocondria. Ah, yo les había dado... No les di. Si quieren ir pasando para después anotar. Ah, ya empezaron, bueno. ¿Qué? ¿Ya está? Listo. Era para no, esto no es nada. Esto es para... No importa, bueno. Yo me acordé y me interrumpí yo misma. Generé un factor de distracción. Escuchen, entonces, se suma más ATP que se genera a partir de la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa cuando hay disponibilidad de oxígeno. ¿Queda claro? Bien. O sea que en realidad generamos 8 o 6 ATP por glucólisis, ¿sí? Bien, esto era la DPG que ustedes no deben leer, que están en PERCO, pero les voy a contar un poquito antes de empezar con la cadena respiratoria. Que en realidad en la primera mitad del siglo XX, como dice ahí, descubrieron un compuesto, algunos médicos descubrieron un compuesto que hacía bajar de peso a los obesos. Entonces lo empezaron a suministrar, ¿no es cierto? Sí. Ahí va. Entonces, ¿cuál era ese compuesto? El dinitrofenol. Y entonces lo que vieron en realidad es que a veces, aún sin bajar de peso, ya provocaban la muerte, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué tiene que ver ese dinitrofenol, qué efecto hace sobre la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, ¿sí? ¿Qué saben sobre eso? ¿Saben algo? ¿Cómo? Claro, más que perforaciones, ahora lo vamos a ver, es un compuesto que es móvil, atraviesa la bicapa y lo que hace es desacoplar la cadena de transporte de electrones de la fosforilación oxidativa, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿qué pasa con la síntesis de ATP si yo doy un compuesto como este? ¿Qué pasa con la síntesis de ATP? ¿Aumenta la síntesis de ATP si hay una sustancia que me disipa el gradiente de protones? No, disminuye la síntesis de ATP. ¿Y por qué se morían? Porque las células necesitan una cierta cantidad de ATP para mantener la bomba de sodio-potasio y las funciones mínimas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que sí, consumían más su combustible, es decir, empezamos a gastar
ácidos grasos acumulados y un montón de cosas, pero también provoca la muerte celular y finalmente la muerte del individuo. ¿Queda claro? Bien, no hay cuestiones mágicas. Hay que tener una buena conducta alimenticia. Bueno. Bien, la cadena de transporte de electrones. ¿Estamos todavía? Estos temas son divertidos, ¿o no? Son entretenidos. Sí. Más que la hemoglobina, son más interesantes. La hemoglobina es sumamente importante, pero es más estructural. Escuchen. Además, ustedes ya tienen conocimientos previos, ¿no es cierto? ¿Dónde está localizada la cadena de transporte de electrones? En la membrana interna de la mitocondria. ¿Qué hace? Transfiere equivalentes de reducción. ¿O electrones desde dónde hasta dónde? Desde las coenzimas reducidas, ¿a quién finalmente? Al oxígeno. La cadena transfiere al oxígeno, pero pasando por distintos transportadores, ¿no es cierto? Está constituida por transportadores de electrones unidos a la membrana interna de la mitocondria. Eso ya lo sabemos todos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos transportadores? Ahora los vamos a repasar. Flavoproteínas. Las flavoproteínas tienen una parte proteica y la otra parte, ¿qué es? ¿A qué le suena flavo? ¿A qué le suena la F? FAD o FML. ¿Está claro? Bien. Ahora los vamos a repasar, no importa. La ubiquinona, las proteínas ferrosulfuradas y los citocromos. Todo eso lo vamos, no tienen que aprenderse las estructuras, pero vamos a repasar porque después lo van a leer en los libros, ¿no? ¿Cómo están ordenados los transportadores? Y esto es sumamente importante y vamos a ver qué es el potencial de reducción ahora en un ratito. Están ordenados de acuerdo al potencial de reducción creciente. Es decir, si están ordenados de acuerdo a un potencial de reducción, que es un valor, bien, de menos electronegativo a más electronegativo. ¿Y cuál será el que tiene mayor potencial de reducción? El oxígeno. Si están ordenados en potencial de reducción creciente, el oxígeno es el que, el último aceptor final de electrones, es el que más potencial tiene. Y forman complejos multienzimáticos. ¿Está bien? Muchas cadenas proteicas en esos complejos. Esto ya lo vimos, pero recuerden, tenemos que recordar, la reducción es ganancia de electrones, es decir, un transportador recibe los electrones, ¿qué le pasa? Se reduce, le da los electrones al próximo, ¿qué le pasa? Se oxida. ¿Queda claro? Bien. ¿Cuáles son las coenzimas de oxidorreducción? El NAD, el FAD, el FMN. ¿Sí? Bien. Por eso, pero se los di, no, ya sé. ¿Por qué no lo vemos? Y no lo vamos a ver mucho acá. Está formando parte de en el medio de algunos complejos, ¿sí? Entonces, las flavoproteínas tienen como grupo prostético firmemente unido y que nunca se les va el FMN o el FAD. ¿Está claro? ¿Sí o no? Bien. El potencial de reducción de esos grupos depende del entorno proteico. ¿Se entendió lo que dije? ¿O es chino? Ahora vamos a ver qué es el potencial de reducción, pero dijimos que estaban ordenados de manera que el potencial de reducción va aumentando, ¿sí? La avidez por los electrones va aumentando. Entonces, el FMN y el FAD siempre son lo mismo, pero si están asociados a una proteína pueden tener un potencial de reducción, si están asociados a otra proteína puede cambiar un poquito el potencial de reducción. ¿Queda claro eso? Bien. Las proteínas ferrosulfuradas, ¿qué tienen? Tienen centros ferrosulfurados, ¿qué son? Esos tienen distintas estructuras, como se ven ahí, cristalina, de hierro y azufre, ¿sí? ¿Quién es el que va a recibir los electrones y cederlos? El hierro, ¿sí? Bien, entonces todos los complejos tienen un poquitito de cada uno de los transportadores. Después lo vamos a ver. Esto es muy estructural, pero es para introducir. Y la ubiquinona. La ubiquinona es esa molécula, ¿sí? Que es semejante, tiene un anillo bencénico, ¿lo ven? Y el R que está acá, chiquitito, en realidad es una cadena de 50 carbonos. Pero este compuesto es un compuesto hidrofóbico que se mueve libremente por la bicapa lipídica. ¿Está claro?
No es un complejo multienzimático proteico. ¿Está? ¿Y cómo se reduce la ubiquinona? ¿Qué recibe? ¿Lo ven ahí? Estos dos oxígenos unidos por doble enlace a carbono pueden recibir un átomo de hidrógeno cada uno. ¿Queda claro? Entonces recibe electrones y protones, es decir, átomos de hidrógeno enteros. ¿El hierro qué va a recibir? ¿Solo qué? Electrones. ¿El NAD qué recibe? Un átomo de hidrógeno y un electrón más. Bien, el hidruro. Acá se muestra nada más que la ubiquinona recibe un átomo de hidrógeno y después otro átomo de hidrógeno, ¿está? Es muy detallado. ¿Qué son los citocromos? ¿Alguien sabe qué son los citocromos? Son proteínas que tienen grupo ¿qué? Hemo. Son otras hemoproteínas. ¿Se acuerdan que no solo la hemoglobina, hay muchas hemoproteínas en el cuerpo? Estos citocromos, a diferencia de la hemoglobina, que siempre el hierro tenía que estar en estado ferroso, ¿se acuerdan? En la hemoglobina, acá el hierro del hemo capta y cede electrones. ¿Queda claro? Y tenemos distintos citocromos. Tenemos citocromo A, B y C. ¿Está? ¿Han sentido nombrar estos o no? ¿Qué letras son los citocromos que le ceden los electrones al oxígeno? El C al complejo 4, en el complejo 4 están los citocromos A. ¿Sí? No importa, porque después esos descriptivos no se los pido. Es para entender el proceso y después me interesa más que sepan cómo funciona la cadena. ¿Sí? Bien, los citocromos A tienen un ion cobre cerca del hemo A, pero bueno, no importa. El potencial de cada citocromo también depende del entorno proteico, ¿sí? Y están ordenados en potencial creciente. Estos son, pero no importa, los pongo para que sepan qué son. No, el hierro no tiene que estar en ningún estado. Es cuando está en la cadena de transporte de electrones, recibe el electrón y pasa ¿a qué? A férrico, ¿no es cierto? Y si cede el electrón pasa, bien, no, a ferroso y después pasa a férrico, al revés. Ahora lo vamos a ver. Bien, ¿cuáles son los complejos? Esto sí lo vieron, ¿no es cierto? ¿O no? El complejo 1, todo esto que son muchas proteínas y muchos transportadores dentro de ese complejo. Ahora lo vamos a ver en una diapositiva, pero no para que lo tengan que saber, sino para que recuerden que hay muchas oxidorreducciones dentro de cada complejo. ¿Queda claro? ¿Reciben los electrones de quién? Del NAD reducido. Bien. El complejo 1 entonces se llama NADH, ubiquinona, óxido reductasa, no importa. Pero la cuestión es, ¿cómo se llaman? ¿De quién recibe los electrones? Del NAD reducido. ¿Y a quién se los cede? A la ubiquinona. ¿Que dónde está? Acá, con esta Q. Es la coenzima Q de la crema, que no sé si hace algo, de las cremas anti-vejez. ¿Sí? Esa es la coenzima Q. Bien, complejo 1 le cede a la coenzima Q o la ubiquinona, nunca al complejo 2. ¿Queda claro eso? Bien, el complejo 2 cataliza la reacción de succinato a fumarato. ¿Qué reacción es esta? ¿Es una reacción de qué? Del ciclo de Krebs. ¿Queda claro? Bien, entonces, ¿cuál va a ser el aceptor de electrones que tenga este complejo? El FAD, ¿sí? Que después le va a pasar a proteína ferrosulfurada y después le pasa a la ubiquinona. ¿Queda claro? ¿Cómo se llama el complejo 2? Succinato deshidrogenasa, es fácil, ¿no? Bien. De la ubiquinona le cede al complejo 3. El complejo 3 entonces recibe de la ubiquinona y le cede al citocromo C, que es este, que se va moviendo, es una proteína que se va moviendo, ¿lo ven? Bien. El complejo 3, ubiquinona, citocromo C, óxido reductasa. Y el complejo 3 le cede al citocromo C, que es este morado, que le cede al complejo 4, que reduce el oxígeno a agua. ¿Sí? Sí, espérame 2 segundos que termino la idea. El complejo 4 se llama citocromo oxidasa. ¿Sí? Sí.
El complejo 2 recibe los equivalentes de reducción del succinato y lo pasa a fumarato. Y forma parte, acá estaría Krebs, ¿se entiende? O sea, te resume que está recibiendo los FAD que se quedaron en esa... Y no está recibiendo los FAD porque el FAD no va nadando, sino que está firmemente unido al complejo 2. ¿Está? O sea, que es simultáneo. Como el ácido lipoico, ¿se acuerdan que el ácido lipoico estaba unido a la enzima, al complejo piruvato de deshidrogenasa? El FAD está acá. ¿Sí? Y cuando esto pasa de succinato a fumarato, recibe los átomos de hidrógeno. ¿Queda claro? ¿Sí? Escuchen. ¿Y cómo sigue la cadena a partir del complejo 2? ¿Cómo sigue la cadena? El FAD le cede a unas proteínas ferrosulfuradas, centroferrosulfurados que están en el mismo complejo, que después le pasan a la coenzima Q. ¿Se entiende? ¿Y quién recibe los electrones acá? El NAD se los cede, pero esta proteína tiene que tener algo que reciba esos electrones. Y es un FMN. ¿Está? Bien, no tienen que recordar este, pero sí este, porque el FAD lo vemos en Krebs. ¿Queda claro? Bien. Entonces acá hay muchas oxidorreducciones en el medio, hasta que llega la coenzima Q. Acá también. Lo importante que me faltó decir es, ¿qué son estas rayas que dicen 4 protones, 2 protones? El gradiente es el gradiente. Es la translocación de protones que se dan en el complejo 1, 3 y 4. ¿Queda claro? ¿De dónde saco la energía para traslocar protones en contra de su gradiente? De nuevo pregunto. ¿De dónde saco la energía para traslocar protones en contra de su gradiente? Porque en el espacio intermembrana se empiezan a acumular. ¿De dónde saco? Del flujo de electrones por la cadena, porque estas son todas pequeñas oxidorreducciones. ¿Y las oxidorreducciones qué liberan? Energía. ¿Y la energía para qué se utiliza? Para bombear protones en contra de gradiente. ¿Queda claro? Bien. Los electrones en cualquiera, los equivalentes de reducción en todos los complejos, van pasando por muchos transportadores. ¿El uno del FMN y del 2? ¿Qué? El FAD. Es el FAD que se genera en Krebs. Es el mismo FAD. Afumarato. ¿Sí? Bueno, esto no se asusten. Está en inglés. Escuchen, es solamente para que se den cuenta que miren el complejo 1, la masa en kilodaltos que tiene, 850, es un complejo enorme, ¿sí? Y que tiene 42 subunidades proteicas, es decir, cada uno con su amino y carboxilo terminal, ¿sí? ¿Y qué grupos prostéticos tiene? FMN y partes centroferrosulfuradas. No lo tienen que saber, es para entender qué está pasando, ¿sí? La succinato de deshidrogenasa que tiene el FAD y los centroferrosulfurados. La ubiquinona es la ubiquinona, ¿no es cierto? Es ella. No tiene nada. Pero no está acá, pensé que estaba acá. Este complejo 3 sí, tiene hemos y tiene ferrosulfurados, ¿sí? Y el citocromo C tiene un hemo, ¿no? Porque el citocromo C es una sola proteína, ¿se acuerdan? El complejo 4, por eso este no es complejo, ¿no es cierto? Este es una sola proteína. El complejo 4 que tiene muchas subunidades, 13, muchos hemos y tiene cobre A y B. No lo tienen que saber de memoria, pero para que entiendan que hay pequeñas oxidorreducciones dentro de cada complejo. ¿Eso se entendió? ¿Sí o no? Bueno, al que se despierten fue el grito. Igual hoy tengo que terminar unos minutitos antes porque tengo que ir. Si no llegamos a terminar, lo terminamos antes de ver Vía de las Pentosas, que es cortito la clase que tiene, ¿sí? No, igual 10 minutos antes nomás. Bueno, volvemos a bioquímica, ¿sí? Pero miren todo lo que pasa y nosotros no nos enteramos, ¿no es cierto? Cómo funciona la cadena del transporte de electrones y todo lo que está pasando
pasando cada vez que inspiramos, exhalamos dióxido y se generó por la decarboxilación oxidativa y Krebs, ¿o no? Bien. ¿Y el agua dónde se genera? Bien. ¿Se genera agua en Krebs? No. Porque después le pregunto y me dicen, sí, el acetil-CoA se transforma en dióxido de carbono y agua. No. El agua aparece en la cadena de transporte de electrones. ¿Queda claro? Bien. Esto para entender qué es el potencial de reducción, que ya más o menos lo sabemos, ¿no? Entonces, el potencial de reducción es la capacidad de un compuesto, ya sea un compuesto, un elemento o un ion, de ganar electrones frente a otros, ¿sí? Es decir, el que tenga mayor atracción por los electrones va a tener mayor potencial de reducción. ¿Está claro? Quiere decir el que sea más electronegativo. Esto es importante. Si la tendencia a aceptar electrones es muy fuerte, el potencial es positivo. Eso es por convención. Y a veces nos hace lío en la cabeza porque decimos, ¿cómo? Si los electrones son negativos, ¿no? Que sea un valor positivo es por convención. ¿Queda claro? Como decimos el pH, que decimos pH 1, pH 14, ¿sí? Bien. En realidad es porque es menos el logaritmo, viene de una fórmula. Pero el potencial entonces es más positivo y más alto en valor absoluto cuanto mayor es la avidez por los electrones. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Entonces decimos que el oxígeno es electronegativo porque tiene potencial de reducción más positivo. ¿Sí? Va de vuelta. Que el positivo y el negativo del potencial de reducción es una convención. ¿Queda claro? No tiene que ver con la carga de los electrones. ¿Está claro? Que los electrones estén cargados negativamente ya sabemos. El potencial de reducción puede ir desde valores negativos a positivos. Los que tienen valores positivos quiere decir que tienen mayor fuerza para atraer electrones. ¿Queda claro? ¿Sí? No tiene que ver con la carga del compuesto. ¿Queda claro? Bien. Y acá volvemos a esto, pero no les voy a hacer cálculos. Es para que entiendan de dónde viene después el ATP, ¿no es cierto? El delta G sabemos que es... El delta G puede ser en condiciones estándar o en condiciones reales. Y el delta G, cuando hay una óxido-reducción, depende de ¿qué? De la transferencia de electrones que se da, ¿no es cierto? Entonces, el delta G, tanto en condiciones estándar como en condiciones reales, va a depender del número de electrones que se transfieren en esa reacción, de la constante de Faraday, que es una constante, ¿sí? Y del... ¿Esto qué es? Delta E. Diferencia de potencial de reducción. Es decir, ¿cómo son el delta G con respecto al delta E? Proporcionales. Si aumenta el delta E, ¿qué pasa con el delta G? Aumenta, ¿no ven? No está en el denominador, está en el mismo lugar. ¿Queda claro? ¿Cuándo obtengo más energía en una óxido-reducción? Cuando hay mayor diferencia, mayor salto energético entre el compuesto que me cede los electrones y el que los recibe. ¿Queda claro? ¿Sí? Si yo calculo la diferencia de potencial entre el NAD y el oxígeno, me va a dar mucha energía. ¿Me siguieron o no? Ahora lo vamos a ver en un esquemita, que es más fácil. Este no. Bueno, esto es solamente cómo se ordenan los potenciales de reducción, ¿sí? ¿Quién está al principio? ¿Sí? El protón y el electrón que forman el átomo de hidrógeno. ¿Quién está al final? El agua. El oxígeno que se transforma en agua, ¿lo ven? Este es menos 0,414 y este 0,816 positivo. ¿Queda claro? ¿Esa energía se refiere, digamos así, en la iónica? Sí, la energía que se libera en la óxido-reducción. ¿Cuándo? El NAD H le cede si le cediera, que no existe, en el cuerpo no ocurre así. Si ese NAD H le cediera los electrones directamente al oxígeno para formar agua, el salto energético, la liberación de energía sería mucha. ¿Por qué?
Porque pasamos de este potencial a este. ¿Hay mucha diferencia de potencial entre esos dos valores? Sí. Entonces, ¿hay mucha la energía liberada? Sí. ¿Se entiende? Pero no se da porque no existe una enzima que catalice la reacción. ¿Está claro? Sería demasiada liberación de energía, pero además no existe en el cuerpo un complejo enzimático que catalice esa reacción. ¿Queda claro? Profesora, una consulta. Sí, lo vamos a ver acá, que es más fácil. En ese ejemplo que dio en el anterior, entonces en el delta E habría que hacer como, en el ejemplo que dio del NAD Sí, y el oxígeno. habría que hacer como la diferencia, menos 0,320, menos 0,816, y ese número colocarlo en la ecuación. Sí, Entiendo. se calcula. Para calcular el delta G de una óxido reducción se tiene que calcular primero el delta E, conocer los dos potenciales de reducción de los compuestos que forman parte de la reacción. ¿Me siguen? ¿Sí? Hay una óxido reducción. El NAD se transforma, el NAD le cede los electrones al FMN del complejo 1, ¿sí? Para saber cuánta energía se liberó en esa reacción, ¿cómo hago? Tengo el E, el potencial de reducción de los dos compuestos. Calculo la diferencia que hay entre ellos dos. Lo coloco acá. Veo cuántos electrones, que en este caso son 2 electrones. Sé cuál es la constante de Faraday. La coloco acá. Multiplico esto y me da un delta G negativo de tanto. Ese delta G es la energía liberada en esa reacción. ¿Queda claro? Sí. ¿Para qué se utilizó esa energía? Esa energía se utiliza Para bombear protones. La energía de ese más todas las transportes a las proteínas ferrosulfuradas y a todo lo que pasa en ese complejo. ¿Está claro? Es decir, ¿cuándo se libera más energía? Cuando este valor es el mayor. Cuanto mayor es la diferencia de potencial de reducción entre dos compuestos, mayor es la energía que se libera cuando se traspasan los electrones. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Estos conceptos, ¿por qué son importantes? Porque tenemos que ver de dónde viene la energía que después usamos para sintetizar ATP. ¿Sí? No tienen que saberse los potenciales de reducción, pero tienen que saber que el mayor es el del... Bien. Profesora, una consulta, ¿y en donde se dice que según el tipo de lanzadera va a ser cuánta energía? Sí, ahora la vamos a ver porque vamos a ver las lanzaderas. No sé si llegamos, pero bueno. Bien, acá están ordenados, escuchen. Parecen conceptos difíciles, pero son simples. Es decir, si nosotros saltáramos del 10º piso, no es lo mismo que si saltamos del 2º piso, ¿sí o no? El delta E, desde el NAD hasta el oxígeno, es como saltar desde el 10º piso, ¿se entiende? En cambio, si pasa en el citocromo, el complejo 4 le cede los electrones al oxígeno, es como saltar del primer piso. ¿Queda claro? ¿Cuál liberaría más energía? Si saltáramos del 10º piso, pero ¿qué pasaría? Entonces lo vamos haciendo de a pasos. ¿Se entiende? Bien. Escuchen. Y acá entonces por eso está como en escalerita. Ahí voy. El NAD es el que tiene de estos, de los que forman parte de la cadena, el NAD reducido, el par reductor, ¿qué es esto? El par reductor, que se les pregunta después en la guía, el par reductor, ¿cuál es? NAD más barra NADH. Ese es el par reductor. Por convención siempre se pone primero el oxidado y después el reducido. ¿Sí? Bien. Ese par reductor le cede al FMN del complejo 1, que le cede a las proteínas ferrosulfuradas. ¿Sí? Bien. Que le ceden a la coenzima Q, que está por debajo en la escala de energía y que tiene un potencial de reducción que es un poco menos negativo. ¿Se entiende? Que le cede después al citocromo B y a los centros ferrosulfurados del complejo 3. ¿Sí? Entonces están ordenados en potencial de reducción creciente como están ordenados en la cadena de transporte de electrones. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces vamos desde ese potencial de reducción hasta el del oxígeno. ¿Está claro?
¿Y acá por qué dice sitios de fosforilación, sitios de fosforilación? En realidad son sitios de translocación ¿de qué? De protones, que después me van a dar la fuerza protonmotriz para sintetizar ATP. ¿Está claro? Es como si estuviera bajando una escalerita, bajando los pisos, pero en realidad le estoy pasando. Estoy pasando una pelota de un piso 10 al 9, del 9 al 8 y así, hasta que llego al oxígeno. ¿Queda claro? ¿Qué fui extrayendo de esos electrones a medida que se iban pasando? La energía. ¿Está? ¿Sí o no? ¿Y cómo mido esa energía? En el potencial de reducción. Parte se pierde como calor, porque los procesos no son 100% eficientes, ¿no? Bien, y esto para recordar que el complejo 1 entonces recibe del NAD reducido al FMN y a los centroferrosulfurados y le da la ubiquinona. El complejo 2 tiene el FAD, ¿lo ven? Y le cede finalmente la ubiquinona. Y ahí arriba está una de las que forma parte de las lanzaderas, que es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Sí? No me están escuchando ya. Bueno, pero lo tienen en la PEDCO, lo pueden ver todas las veces que quieran. Bien. Bueno, escuchen. Ahí, ese que tiene FAD es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, ¿no es cierto? Que recibió del NADH de la glucólisis, después más adelante lo vamos a ver. Y le cede directamente la ubiquinona. Se saltea un paso de translocación de protones, por eso genera menos ATP. Se me preguntaron. Ya, lo paso, porque si no, que no sé cuánto. Bien, y acá es para acordarnos el orden de los transportadores de la cadena. Acá falta el complejo 2, ¿no es cierto? Pero el complejo 1 hay translocación de protones, le cede a la ubiquinona. Esto está mal, no hay translocación de protones, la ubiquinona está acá en realidad. Cuando la ubiquinona le cede a este, está en la translocación de protones. Le cede al complejo 3, que le cede al citocromo C, que le cede al complejo 4, que tiene los citocromos A. ¿Sí? Bien, entonces ese orden es el mismo que cuando veíamos acá el orden de los potenciales de reducción. ¿Queda claro? No puede ir en otro sentido el traspaso de electrones. ¿Se entiende? Bien. Y es lo último que vamos a ver y nos va a faltar la fosforilación oxidativa, me parece. ¿Cómo pasa el poder reductor generado en la glucólisis del citosol a la mitocondria? Ustedes ya lo saben. Hay unas que se llaman lanzaderas. Es decir, podría ser que haya transportadores de NADH y que pasen NADH directamente, ¿sí o no? ¿Eso se da? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Uso el poder reductor del NADH para reducir a otro compuesto que adentro va a ceder a la cadena de transporte de electrones. ¿Queda claro? ¿De nuevo? Sí. Uso el poder reductor del NADH citosólico para reducir un compuesto que sí puede pasar a la mitocondria. ¿Está bien? Ese compuesto después adentro se vuelve a oxidar, ¿sí? Y le da los equivalentes de reducción a la cadena. Vamos a ver. Igual se los describo para que lo sepan, pero no, nunca les tomamos en sí las lanzaderas. Sí. Chicos, escuchen, pero para entenderlo. El NAD pasó a NADH por la reacción de glucólisis, ¿recuerdan? Sí. Bien. ¿El NADH qué hace? Se utiliza la dihidroxiacetona fosfato, que también es de glucólisis, pasa a glicerol 3-fosfato. ¿Por qué se redujo? Porque pasó de acetona a ¿qué? Alcohol. Entonces, uno es este y el otro es este grupo. ¿Sí? La acetona, el alcohol. De cetona pasó a alcohol, es decir, se redujo. ¿Quién le dio el poder reductor? El NAD reducido. ¿Queda claro? Bien, este glicerol 3-fosfato difunde, esta es la membrana mitocondrial externa, que no está dibujada, y esta es la interna, ¿sí? Difunde el glicerol 3-fosfato y llega y se une, en realidad es catalizado de nuevo la conversión en dihidroxiacetona fosfato, en el otro sentido. En el citosol pasó de cetona a alcohol, ¿lo ven?
En el espacio intermembrana, ¿qué pasa? De nuevo acetona, ¿sí? Se oxida. Nada, porque es puro poro, la membrana externa de la mitocondria no es selectiva, ¿sí? Pasa todo. El problema es la membrana interna de la mitocondria, que es selectiva, ¿sí? Y entonces es esta glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial vuelve a convertir el glicerol 3-fosfato en dihidroxiacetona fosfato. ¿Y cómo lo hace? Escuchen, tiene un FAD para hacerlo. Ese FAD le cede los electrones ¿a quién? A la ubiquinona, que le cede al complejo 3. Entonces me salteo un paso de translocación de protones. ¿Cuánto ATP genero? 2. ¿Sí? ¿Se entendió? La lanzadera del glicerol 3-fosfato es de glicerol a acetona, de acetona de nuevo a glicerol, ¿sí? Al revés. De acetona a glicerol en el citosol, de glicerol a acetona de nuevo en la mitocondria, ¿sí? Y esta es la otra que se llama lanzadera de malato-aspartato. Es más compleja, pero no importa en detalle. La cuestión es que esta lanzadera utiliza NADH citosólico. ¿Lo ven ahí en el citosol, en NADH? Lo utiliza para transformar el oxalacetato en malato. El malato entra. ¿Y en qué se convierte el malato en la mitocondria? Viene del fumarato, pero acá viene de afuera, del citosol. Y el malato se convierte de nuevo en oxalacetato por la enzima de Krebs, ¿o no? Y el oxalacetato, ahora vamos a ver que vuelve como un aminoácido, que es aspartato, que sale y después se convierte de nuevo en oxalacetato. Todo eso es porque el oxalacetato no tiene transportador. Entonces, entra como malato, que está reducido, se oxida oxalacetato y genera dentro de la mitocondria. Lo importante es que afuera de la mitocondria se consume un NADH, ¿sí o no? Adentro de la mitocondria, ¿qué se genera? Un NADH. Ese NADH, ¿a quién le cede los equivalentes de reducción? Al complejo 1 de la cadena. ¿Qué quería yo que pasara? Yo quería pasar el NADH del citosol a la mitocondria. Pero, sí, hidrógenos no. Protones al espacio intermembrana después. Escuchen, pero hidrógeno es distinto. Yo necesito que el NADH del citosol desaparezca y me aparezca en la mitocondria. ¿Hasta ahí estamos? Bien. ¿Tengo un transportador para NADH? No. ¿Sería mucho más fácil? Sí, pero no está. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo lo hago? El NADH lo consumo en el citosol y genero malato, que sí puede entrar a la mitocondria, ¿lo ven? El malato en la mitocondria me vuelve a generar oxalacetato y entonces, ¿qué genero en la mitocondria ahora? El NAD reducido. Lo saqué del citosol y está en la mitocondria. ¿Está claro? ¿Cómo vinieron los equivalentes de reducción? ¿Metidos en qué molécula? En el malato. En el malato. ¿Se entiende? Bien. Sí, todo eso para ingresar el NADH de la glucólisis a la mitocondria. ¿Se entiende? Ahora tengo un problema, que para que cierre la lanzadera tiene que volver a salir algo, porque si no siempre estoy metiendo malato. ¡Shh! Bien. Entonces, el oxalacetato tampoco puede salir. ¡Shh! Entonces se tiene que convertir en un aminoácido que tiene los mismos carbonos que es el aspartato, que sale. El aspartato entonces se vuelve a convertir en oxalacetato en el citosol. El oxalacetato recibe los electrones del NAD reducido para formar malato y se cierra el ciclo. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Y por qué lo van a ver más complicado en los libros? Porque encima estos son contratransportes. No son transportes simples. Entonces tienen que intercambiarse con otra sustancia. Está acá. Que no importa, no la tienen que saber. Pero la cuestión es, la lanzadera del malato aspartato, ¿qué me permite? Me permite pasar el NAD reducido de la glucólisis a la mitocondria, ¿se entiende? Y como entra por el complejo 1, ¿cuánto ATP genera?
De nuevo, como entra por el complejo 1 en nada reducido, ¿cuántos ATP genera? 3. Y si venía por el glicerol 3-fosfato, 2. ¿Se entiende? Sí. Bien. Profesora, consulta, ¿qué determina en los líquidos que se usa una u otra? No. ¿O no es así como Sí. media azarosa? Sí. Entonces no se puede determinar bien cuántos ATP se genera por glucólisis en condiciones aeróbicas. ¿Queda claro? Bien. Ay, a ver qué ve. 5 minutitos más y listo. Nos va a quedar fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? Sí, es mucho. Este teórico es mucho. El próximo es mucho más leve. Escuchen, por eso en realidad por ahí empiezan esta guía la semana que viene, cuando terminen la 4, por eso avancen con la 4, pero después tenemos 2 clases más para esta guía, ¿sí? ¿Ustedes conocen algún inhibidor de la cadena de transporte de electrones? El cianuro. ¿Y cuál más? No. Monóxido de carbono. Dije mal. Monóxido de carbono. ¿Dónde vimos el monóxido de carbono? En la hemoglobina. ¿A qué se unía de la hemoglobina? Al grupo hemo, con alta afinidad. ¿Y acá dónde hay grupos hemos en la cadena de transporte de electrones? No, las ferrosulfurados son hierro con azufre. En los grupos hemo, pero justo se unen con alta afinidad a los grupos hemo de la citocromo C oxidasa, que es la que le transfiere al oxígeno. ¿Está claro? Entonces bloquea el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones, el monóxido. O sea que si logramos que la hemoglobina transporte algo de oxígeno, si logramos que algo del monóxido se libere, igual inhibe el complejo 4. ¿Lo ven? Porque es tan tóxico. Bien. Recuerden que es un gas incoloro, inoloro, y entonces lo que hay que hacer es revisar bien los calefactores, ¿sí? Y no tener combustiones incompletas, ni de leña, ni de nada dentro de las casas. Bien. También el cianuro bloquea en el complejo 4 y las acidas, que son otros venenos, ¿sí? Bien. Ácida sódica, en realidad. Acá no lo tengo acá. Y saqué la diapositiva, después la busco para mostrársela. Porque tenía más diapositivas y... Después lo saqué para no llenarle de tanta información. Escuchen, los inhibidores de la cadena. Sí. Esperen, déjenme terminar la idea y ahora. Los inhibidores de la cadena van a bloquear la cadena de transporte de electrones, por lo tanto, ¿cómo van a quedar las coenzimas? Reducidas. ¿Qué va a pasar con CRES? Se va a inhibir. ¿Qué va a pasar con la decarboxilación oxidativa del piruvato? ¿Queda claro? Bien, por eso son tan venenosos, sí. Sí, el citocromo A, que está en la citocromo C oxidasa, que es el complejo 4. El complejo, sí, el complejo 4 tiene citocromo A. ¿Se entiende? ¿Y cómo se llama el complejo 4? Citocromo C oxidasa, porque ¿a quién oxida? Al citocromo C. ¿Y a quién reduce? Al oxígeno agua. ¿Queda claro? No, pero el complejo 4 se llama complejo 4 o citocromo C oxidasa, porque ¿de quién recibe el citocromo C? Se llaman como reciben. El complejo 1 se llama NADH ubiquinona óxido reductasa, porque recibe del NADH y le cede a la ubiquinona. ¿Ah? Los citocromos A y A3 que están en el complejo 4. ¿Está? Los dos, sí. Bueno, escuchen. Después vamos a revisar la clase que viene los otros inhibidores, o lo pueden ver ustedes. Lo importante es, si yo bloqueo con un inhibidor, por ejemplo la antimicina A, bloqueo, ¿sí?, el complejo 3. ¿Qué va a pasar con los complejos anteriores, los transportadores anteriores? ¿Cómo quedan? Reducidos. Y los posteriores, oxidados. Y ya saben qué va a pasar con CRES y con la decarboxilación oxidativa del piruvato. ¿Queda claro? Bien.
Sí, igual está, aunque se les bajar, en algún lugar y lo miran.